En este video analizaremos en profundidad el conflicto que arrastran desde su independencia India y Pakistán. Para poder comprender este conflicto, primero es necesario analizar la historia y contexto de ambas naciones. Por eso partiremos viendo los antecedentes y cómo ha evolucionado este conflicto. Luego analizaremos a los actores involucrados y cuáles son sus intereses y consecuencias a raíz del conflicto. Para finalizar de comprender mejor este conflicto, veremos de dónde se financian las distintas partes de esta guerra. Por último, veremos cuáles son las amenazas, oportunidades y limitaciones del conflicto, para después poder realizar un análisis a profundidad. El conflicto por el control de la India empieza desde mucho antes de la invasión británica y todas aquellas consecuencias que resuenan hasta el día de hoy. La India siempre ha sido una zona codiciada por su privilegiada ubicación geográfica. A comienzos del siglo XVII, la India era conocida como las Indias Orientales, después de que las tropas marítimas inglesas allanaran a las españolas, quitándoles el control de su destreza marítima, convirtiéndolos en potencias navales de la época. Luego, en el 1600, empresarios ingleses le pidieron a la corona poder viajar a las Indias Orientales y controlar el monopolio del comercio en esa zona en su nombre. Así nace la Compañía de las Indias. A mitades del 1700, la compañía también era signo de poderío militar, expandiéndose por el continente llegando hasta China con sus exportaciones. En 1858 se puso fin a la compañía por problemas financieros y la toma de conciencia del abuso de poder que ejercía Gran Bretaña sobre el territorio indio. Esto estalló en lo que fue conocido como el Motín de Cipayo. En 1857, los soldados indios se amotinan contra la compañía británica, en lo que es conocido como el Motín de Cipayo, por lo que el gobierno británico se apodera de la India. El 60% del territorio es dividido en distintas provincias, y el resto en estados principescos, que eran autónomos, pero bajo supervisión británica. La estrategia de la administración británica era separar a la población por religión y etnia como mecanismos para mantener el poder sobre el territorio. También limitaban la participación política de los indios, designando escaños específicos entre hindúes y musulmanes. Estas medidas fueron generando tensiones entre la población musulmana e hindú del territorio. En 1905, Lord Curzon, virrey británico de las Indias, decide dividir la provincia de Bengala por mayoría hindú y musulmana. Ante la resistencia de la población local, la división solo duró hasta 1911. Ante estos hechos, nace un movimiento independentista que impulsó a la creación del Partido del Congreso Nacional Indio, con el fin de negociar la independencia. Simultáneamente surge la Liga Musulmana, partido que lucha por los derechos de los musulmanes en la India. A principios del siglo XX, el abogado y político Mahatma Gandhi fue elegido miembro del Congreso Nacional Indio y empezó a presionar por la independencia a través de la desobediencia civil no violenta. Ante esta presión, la administración británica, con el fin de apaciguar este sentimiento independentista, decide otorgar derechos a más personas y aumentar la representación en el gobierno local. Sin embargo, para 1935 tan solo el 12% de los indios podían votar. En la Segunda Guerra Mundial, India es arrastrada a la guerra. Ante un descontento de la población, el Reino Unido, con el fin de afianzar el apoyo indio, les ofrece el estatus de dominio de propiedad británica, lo que les permite gobernarse autónomamente, pero bajo la supervisión británica. Esta propuesta fue rechazada por el Congreso Nacional Indio. El 8 de agosto de 1942, Gandhi lanza Quit India, campaña de desobediencia civil pacífica por la independencia. Ante esto, el Reino Unido arresta a Gandhi y prohíbe el Congreso Nacional Indio. A pesar del fracaso de la campaña, esto alimentó la idea de la independencia en la población, atrayendo a quienes inicialmente no apoyaban las ideas independentistas. En contexto de la Segunda Guerra Mundial, la colonia británica exportaba los recursos de la colonia, especialmente alimentos para los soldados del frente. Esto ocasionó una hambruna en la región de Bengala, donde se estima que murieron entre 1.5 y 3 millones de personas por desnutrición.
Esto impulsó aún más el sentimiento por la independencia de Gran Bretaña, sepultando la idea de una colonia obediente para la corona. A medida que el movimiento independentista ganaba fuerza, las visiones del futuro de la India entraban en conflicto. A la izquierda de la imagen están Jawaharlal Nehru y Gandhi, líderes del Congreso Nacional Indio. Ellos creen en una India unificada con todos los credos unidos, gobernada bajo un gobierno central. A la derecha de la imagen se encuentra Mohammed Ali Jinnah, líder de la Liga Musulmana. Se educó en Londres, donde adoptó su aspecto y costumbres occidentales. Ante el temor de que la facción musulmana pierda poder y sea ignorada por un gobierno mayoritariamente hindú, se propone una división entre el territorio indio y los distintos estados musulmanes. Para 1946, la situación era insostenible para la corona. Ese mismo año, unos motines en destacamentos militares en la región de Bengala fuerzan el abandono de Gran Bretaña, por lo que inician conversaciones para la transición. Ante la negativa de compartir el poder con el Congreso Nacional Indio, la Liga Musulmana insistió en sus demandas de la creación de Pakistán. El 16 de agosto, Jinnah convoca el Día de Acción Directa de Protesta Musulmana, exclamando: «Tendremos una India dividida o una India destruida». Esto provocó disturbios en toda India, pero donde más escaló la violencia fue en Calcuta, capital de la región de Bengala, lo que dejó un saldo de 4.000 muertos, 10.000 heridos y miles de personas sin hogar, en su mayoría hindúes. Se convence a los líderes de dividir el territorio en dos naciones, India y Pakistán, por lo que se organiza la división del territorio. En ciertas regiones era fácil dividir el territorio, pero en gran parte del territorio, las poblaciones musulmanas e hindúes estaban bastante mezcladas, en especial en la región de Bengala y Punjab. Finalmente, el 3 de junio se anunció los planes de división del territorio en India secular y Pakistán musulmán. Para esto, el territorio de Pakistán se tuvo que dividir en una región al oeste y otra al este. Con estas divisiones, millones de indios quedaban en la nación equivocada. La partición de India causó la migración masiva más grande de la historia, donde casi 18 millones de personas tuvieron que cruzar fronteras para llegar a su nación correcta. Trajo una ola de violencia entre musulmanes e hindúes, pero el Reino Unido no intervino ante los asesinatos y violaciones que estaban ocurriendo. En las regiones de Bengala y Punjab fue donde la violencia alcanzó los niveles más extremos, dejando un saldo de 3.4 millones de muertos y desaparecidos. Desde su independencia, India y Pakistán han registrado 4 enfrentamientos directos en su historia, 3 de ellos en la región de Cachemira, donde hasta el día de hoy es una zona en disputa. El otro enfrentamiento se dio en la Guerra de Independencia de Bangladesh, apoyada por India. Después de la independencia, las tensiones entre Pakistán Oriental y Occidental empezaron a florecer. En la región del este, hogar del 56% de la población de Pakistán, nace un descontento ante sus pares del oeste, ya que reciben una menor cantidad de recursos y tiene menor peso político en la nación. En 1971, Bangladesh, previamente Pakistán del Este, declara su independencia. En respuesta a esto, Pakistán lanza un genocidio de 3 millones de habitantes en forma de una guerra que duró 8 meses. Hay varias razones por las que esta zona es tan codiciada: su frontera con 3 naciones, la cantidad de recursos naturales, importantes cadenas montañosas y su relevancia como punto de turismo. Cachemira tenía la posibilidad de elegir a qué nación quería pertenecer. A pesar de tener mayoría musulmana, el gobernante local eligió pertenecer a la India. Esto iba a ser una decisión temporal hasta que se hiciera un referéndum y la gente eligiera a su gobierno. Pero esto nunca sucedió. A finales de octubre de 1947, fuerzas pakistaníes intentan tomar la región de Cachemira a la fuerza. Esta decisión provocó lo que se conoce como la Primera Guerra Pakistaní-India, la cual duró 2 años. Desde entonces, India controla la mitad del territorio, Pakistán controla un poco más del tercio, y el resto de los territorios los controla China. De ahí en adelante, la línea que separa Pakistán e India, en la región de Cachemira, ha sido lugar de frecuentes intercambios de disparos.
Desde 1989, surgen insurgencias y grupos terroristas que luchan contra el dominio indio en la región. India acusa a Pakistán de financiar y apoyar a estos grupos terroristas. Se estima que estos grupos hasta el año 2008 han sido responsables de la muerte de más de 100.000 personas, sobre todo civiles. En 1999, se libró la Guerra de Kargil, cuando soldados pakistaníes y militantes de Cachemira se infiltraron en el lado indio de la línea de control. El ejército indio, apoyado por la Fuerza Aérea, atacó posiciones pakistaníes forzando su retirada. Este fue el primer conflicto desde que ambas naciones desarrollaron armas nucleares. La tensión se intensificó, lo que forzó a India a invertir más en defensa, mientras que esta derrota provocó un debilitamiento político que desencadenó un golpe de estado militar en Pakistán. La línea de control es la frontera interna en Cachemira que divide el territorio dominado por Pakistán y el de India. Este ha sido lugar de reiterados incidentes e intercambios de disparos, como fue el caso en 2013 cuando soldados pakistaníes atacaron un puesto indio e India respondió de la misma manera. Estos ataques dejaron 24 muertos, incluyendo civiles. En 2019, las tensiones se reavivaron con un ataque terrorista de un militante islamita a tropas paramilitares en Pulwama. India respondió con ataques aéreos sobre campos de entrenamiento terrorista. A raíz de estos acontecimientos, el primer ministro indio Modi revocó el artículo 370, el que otorgaba un estatus especial al gobierno de la Cachemira India. Lo que antes había sido un único estado, se dividió en dos plenamente integrados a la Unión India. Por una parte Jammu y Cachemira, y por otra Ladakh. Ya conociendo los antecedentes históricos más relevantes, se analizaron los actores involucrados en este conflicto. Pakistán se ha caracterizado por la inestabilidad política y las distintas dictaduras militares que han gobernado desde su independencia. Hoy en día Pakistán tiene una población de 220 millones de personas y su capital se encuentra en Islamabad. Pakistán ha apoyado históricamente las aspiraciones de autodeterminación de los cachemires y ha sostenido que la región es un territorio en disputa y que deberían tener la opción de unirse a ellos. Pakistán ha buscado involucrar a terceros países y a organizaciones internacionales para mediar en el conflicto y buscar una solución pacífica, de acuerdo con las resoluciones de la ONU sobre Cachemira. India es la democracia más numerosa existente en el mundo. Son una zona geográficamente importante por estar al centro del área Indo-Pacífico, por ser atravesado por múltiples rutas comerciales, por tener acceso al mar y al Himalaya, y poseer el estrecho de Malaca. Fue colonia inglesa desde 1858 hasta 1947, desde cuando se consolidaron como una democracia independiente. Hoy en día son una nación extremadamente diversa en cultura, etnia, religión y lenguaje. India ha mantenido una política de no intervención externa en asuntos relacionados con Cachemira y ha rechazado cualquier forma de mediación o intervención internacional en el conflicto, insistiendo en que es un asunto bilateral, que debe ser resuelto directamente con Pakistán. China reclama territorios en Cachemira como parte del Tíbet, generando tensiones con India. Su relación con Pakistán es sólida, respaldada por acuerdos nucleares. La revocación del artículo 370 amenaza sus intereses en Ladakh, clave para su conectividad en la región. Participa en el bloque BRICS, centrado en economías emergentes y la ruta de la seda. Sus inversiones en Pakistán refuerzan su posición estratégica en la región. Estados Unidos mantiene buenas relaciones con India, viéndolo como un contrapeso al poderío chino en Asia. A pesar de la reticencia a India a enfrentarse directamente a China, comparten similitudes ideológicas y son importantes socios comerciales. Con Pakistán, las relaciones son complejas e inestables, pero se apoyando en la Guerra Fría, la guerra contra el terrorismo, y reconociéndolo como aliado extra-OTAN en 2002. Trump intentó mediar en el conflicto India-Pakistán, y bajo Biden, la alianza con la India de Modi se ha fortalecido, motivada por la amenaza china. El Reino Unido fue un factor clave para el comienzo del conflicto,
ya que mandó al abogado Cyril Radcliffe a crear una línea divisoria en tan solo 5 semanas. Pero él nunca había estado en India británica, por lo que no conocía el territorio ni las creencias del pueblo. En la Segunda Guerra Indo-Pakistaní, la ONU y otras hegemonías lograron un acuerdo de alto al fuego en Tashkent. Tras un atentado suicida en 2019 que afectó a militares hindúes, la ONU llamó a reducir tensiones y ofreció mediar, propuesta aceptada por el ministro de Relaciones Exteriores. Posteriormente, la revocación de la prerrogativa especial en Cachemira por India provocó protestas y enfrentamientos en 2019, llevando nuevamente el conflicto a la ONU. Mientras India minimizaba las medidas, Pakistán agradecía la atención mediática. La presencia de la ONU mantiene un status quo, permitiendo cierta normalidad en la región. Además de la ONU, ONGs brindan ayuda humanitaria y protegen los derechos humanos en medio del conflicto. En lo económico, el conflicto afecta rutas comerciales clave, como la ruta de la seda y puntos estratégicos en el Océano Índico, elevando tarifas de transporte y aduanas. La carrera armamentista nuclear entre ambos países y el terrorismo complican las inversiones extranjeras. Ambos son importantes exportadores de textiles y productos agrícolas. Su ausencia impactaría los precios globales. El conflicto ha causado entre 50.000 y 70.000 muertes civiles y más de 15 millones de desplazados debido a enfrentamientos militares, ataques terroristas y represión policial. La división religiosa en el conflicto entre India y Pakistán puede ser tanto una fortaleza como una amenaza, mientras los estados pueden vivir en paz según sus creencias. Un tercer actor podría aprovechar esta división para intensificar el conflicto en su beneficio. Esto puede llevar años, ya que ambas partes deben hacer concesiones para alcanzar acuerdos comunes. Ambos países son potencias nucleares, lo que crea un juego de suma cero donde nadie gana, haciendo necesario resolver el conflicto diplomáticamente. Tanto India como Pakistán asignan una parte de sus presupuestos nacionales a la defensa y seguridad, lo que incluye el mantenimiento de tropas, equipamiento militar y logística en la región. Actividades ilegales como el contrabando, la extorsión y el tráfico de drogas pueden ser utilizados para financiar operaciones militares o actividades insurgentes. El conflicto en Cachemira también puede ser utilizado por actores externos para influir en la dinámica regional. Algunos países pueden proporcionar apoyo financiero indirecto o recursos a través de terceros actores para promover sus intereses estratégicos en la región. Los grupos insurgentes pueden obtener fondos a través de impuestos locales, donaciones o incluso extorsión de comerciantes y empresarios locales que operan en zonas afectadas por el conflicto. El problema en Cachemira es complejo y arraigado en una historia de disputas territoriales, identidades políticas y religiosas, y tensiones geopolíticas. La falta de una resolución duradera ha perpetuado el sufrimiento humano y ha obstaculizado el desarrollo económico y social en la región, haciendo del conflicto de Cachemira una de las cuestiones más difíciles y prolongadas en la geopolítica contemporánea. Nosotros como grupo proponemos como forma de mediar el conflicto la independencia total de Cachemira, tanto de Pakistán como de India. De esta forma los dos países pierden su hegemonía sobre el territorio de manera balanceada, y ambos credos religiosos son libres de existir sin estar ligados a un territorio u otro. Te invitamos a investigar más sobre este conflicto y a que pienses en una posible resolución. Gracias por ver nuestro video.